Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Esperamos encontrarlos bien de salud junto a sus respectivas familias. Soy Ian Navarro, ingeniero de servicio del área de postventa de la empresa, el moderador de hoy. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Y cumpliendo con la misión de la empresa, transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia, esa es nuestra razón de ser. Nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que hemos reunido en nuestros años de experiencia, así como la que recibimos de nuestros proveedores. Nuestras marcas representadas son empresas líderes a nivel mundial, tales como Perkin-Elmer, Milestone, Rudolph, Swan, Labtec, Erweca, entre otras, por lo que contamos con un amplio portafolio de productos que brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas que puedan requerir para distintos rubros. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y sobre todo en esta época de distanciamiento social y cuidados que nos corresponde afrontar. Por ello, tengo el agrado de darles la bienvenida a nuestro ciclo de webinar denominado Científica Andina en línea, que hemos preparado especialmente para ustedes y esperamos que el tema de hoy y otros temas que trataremos posteriormente sean de su completo interés. Hoy tenemos la presentación Aplicaciones en la industria de aceites lubricantes, a cargo de la ingeniera Patricia Colonna, quien está encargada del área de ventas de la empresa, brindando asesoría técnica especializada a nuestros clientes. Cuenta con más de 2 años de experiencia, de los cuales 9 se encuentran con nosotros. A continuación, les indicaré los lineamientos a tener en cuenta en la presentación. Se les solicita colocar su nombre y apellido, lo cual pueden hacer ingresando a la opción Participantes de la parte inferior de la pantalla. Seleccionar su nombre y usar la opción de Renombrar. Las consultas podrán ser enviadas por el chat de la plataforma, al cual pueden acceder desde el icono de la parte inferior de la pantalla. Estas se recepcionarán durante el desarrollo de la exposición y se responderán al finalizar. Cualquier pregunta que involucre otro tema o que merezca una respuesta más amplia, se responderá vía correo electrónico. A propósito de las consultas, les comento que nos acompañará el ingeniero César Caballero, gerente general de la empresa, para el apoyo a Patricia. Al final de la presentación, Patricia brindará su correo electrónico en caso de que deseen enviarle nuevas consultas. Durante la exposición, se mencionará una palabra, que será la palabra clave, la cual será requerida en la encuesta respectiva de la presentación. El link de la encuesta se colocará al final de la exposición en el chat y puede ser llenada hasta las 9 de la noche. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Patricia. Ok, ya, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de webinars. Justo el día de hoy vamos a hablar del tema de lo que es aceites lubricantes. Vamos a hablar, una pequeña introducción sobre este tema y justamente el equipamiento que contamos para justamente ver el tema en el caso del infrarrojo, la oxidación, nitración, sulfatación, algunos compuestos que están presentes en el aceite. En el caso del ICP óptico, los metales de desgaste. También tenemos un contador de partículas que les vamos a hacer mención. En el caso de la cuantificación, ya hablando de glicol y combustible por cromatografía gaseosa, y también la cuantificación de la parte del hollín en el caso de termogravimetría. El caso de los refrigerantes también, que se puede ver un poco el detalle con los equipos refractómetros, ¿no? Y vamos a hablar un breve resumen de lo que hemos conversado el día de hoy. Entonces, en el caso de la introducción, comenzamos. El aceite lubricante en un motor de combustión opera en un ambiente hostil, muy hostil, dispersándose sobre una gran superficie donde está expuesto a altas temperaturas y subproductos químicamente reactivos del proceso de combustión. Como resultado, tendremos contaminación, degradación en el tiempo de uso y como consecuencia la pérdida del desempeño y fallo o defecto de los componentes mecánicos. Por ello, la necesidad de que el aceite debe ser monitoreado continuamente para asegurar que el motor esté funcionando con una eficiencia óptima. ¿Y por qué simplemente no llegamos así a cambiar el aceite, desecharlo y colocar uno nuevo? Los cambios de aceites para el funcionamiento de estas maquinarias son caros, son de alto costo, debido tanto al cambio realizado como del aceite en sí, entre otros componentes a cambiar del sistema del motor. Al realizar menos cambios, de hecho, son menos costos y menor va a ser el desecho también que conlleva a ello, ¿no? Al realizar menos cambios para así cuidar también el medio ambiente. Al realizar menos paradas de este tipo de maquinaria,
implica que estamos obteniendo mayor productividad, ya que si la máquina está en el taller, no está produciendo. Y si consideramos el uso de aceites sintéticos, si bien es cierto, duran más, pero hay que tener en cuenta que también son más costosos. Justamente los aceites se utilizan, y viendo este tipo de maquinarias que coloco en las diapositivas, ellos utilizan en este tipo de maquinarias grandes cantidades de aceites, no son tampoco cantidades menores, ¿no? Entonces la importancia de por qué cuidar justamente esta maquinaria, el motor como lo indicaba principalmente, y con eso nos lleva a poder hacer el análisis en sí del aceite usado. En un programa periódico de análisis de aceite usado es de gran ayuda dentro de un plan de mantenimiento. Se entiende que la idea principal de este informe técnico, de este mantenimiento, es la de recabar información sobre el comportamiento del motor a través del análisis en un laboratorio de una muestra del aceite que ha sido utilizado o que está en uso dentro de un motor, y no la de reutilizar o reciclar el aceite usado. Un plan de mantenimiento permite reducir costos al disminuir los tiempos inactivos de la máquina, determinar tendencias de desgaste de los componentes, planificar futuras reparaciones, verificar las rutinas de mantenimiento, identificar elementos con posibles problemas, evaluar el rendimiento del aceite e incrementar los intervalos de cambio de aceite en el motor. Entonces, tenemos ciertos indicadores de la degradación química que se pueden se puede estar dando en el aceite del motor. Uno de ellos es el grado de oxidación. El aceite expuesto al oxígeno del aire a temperatura elevada se oxidará una variedad de compuestos, la mayoría de los cuales son compuestos carbonilos, incluidos los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos contribuyen a la acidez del aceite, agotan los aditivos básicos presentes en el aceite y contribuyen a la corrosión. La oxidación también puede aumentar la viscosidad del aceite. El grado de oxidación es un buen indicador de la degradación del aceite. Un aumento rápido en la oxidación puede indicar un sobrecalentamiento del motor o un agotamiento del aditivo antioxidante debido a un periodo de cambio de aceite demasiado prolongado. Otro parámetro a tomar en cuenta es la nitración. Los óxidos de nitrógeno producidos por la oxidación del nitrógeno atmosférico durante el proceso de combustión reaccionan con el aceite. La nitración aumenta la viscosidad del aceite y es la causa principal de la acumulación de barniz o laca. Un alto valor de nitración, también conocido como la presencia de óxidos nitrosos o nitrooxidación, indica una relación incorrecta de combustible-aire, sincronización de chispa incorrecta, cargas excesivas, baja temperatura de funcionamiento o soplado del anillo de pistón. Otro factor a tomar en cuenta, otro parámetro, es el sulfato, ¿no? El aumento del valor de sulfato. Los óxidos de azufre se producen por la combustión de compuestos de azufre presentes en el combustible. Estos óxidos reaccionan con el agua, también producida por el proceso de combustión, para formar ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es neutralizado por los aditivos básicos del aceite, formando sulfatos inorgánicos. Un aumento rápido en el valor del sulfato puede indicar el uso de un combustible con alto contenido de azufre, una combustión pobre, un enfriamiento excesivo o el agotamiento rápido del aditivo de antidesgaste. Otro tema de recalcar en el caso de otro parámetro es el tema del éster. Los aceites lubricantes sintéticos generalmente contienen una alta proporción de ésteres de poliol sintéticos. Estos ésteres son susceptibles de descomponerse en presencia de agua y ácidos. La descomposición del éster contribuye a la acidez del aceite y puede dar lugar a la formación de cristales de la fase poliol, lo que conduce a la obstrucción de los filtros. La descomposición del éster puede indicar la presencia de agua por condensación causada por bajas temperaturas de operación o por una fuga del refrigerante. Y tenemos también otro factor, es los antidesgastes. Los aditivos antidesgastes más utilizados son del tipo ZDDP, que son los dialquil
o diaril ditifosfatos de zinc. Estos aditivos se consumen durante la vida normal del aceite. El consumo de un aditivo antidesgaste se acelera por la presencia de agua. Una pérdida rápida de aditivo antidesgaste puede indicar cargas excesivas o contaminación por agua debido a una fuga de refrigerante. Luego también tenemos tipos de contaminación. En este caso tenemos al hollín. Las partículas de hollín son el resultado de una combustión incompleta del combustible y dado que son demasiado pequeñas, para ser eliminadas por el filtro permanecen suspendidas en el aceite, ¿no? Entonces el hollín se acumula continuamente hasta alcanzar un nivel inaceptable. Y ese nivel obviamente va a depender del tipo de motor y lubricante que se esté usando. En el caso del aceite diésel, tolera niveles de hollín más altos que los aceites de gasolina. También tomar en cuenta que el hollín se puede determinar cuantitativamente por termogravimetría. En el caso de lo que es agua y glicol, la presencia de agua y glicol indica una fuga del sistema de enfriamiento. Es esencial detectar este problema temprano para evitar una falla grave. La presencia de agua sola no necesariamente indica un problema de refrigerante, pero puede ser el resultado de la condensación debido a una baja temperatura del funcionamiento. Entonces aquí hemos visto varios parámetros a tomar en cuenta debido a tomar en cuenta debido a que está relacionado directamente con algo que esté pudiendo pasar en el motor, ¿no? El análisis por infrarrojo, justamente de los aceites usados, proporciona información sobre el estado del aceite en sí y el motor del que proviene. El análisis se realiza obteniendo el espectro de un aceite usado, comparándolo con un espectro del mismo aceite cuando era nuevo. Dado que el tipo de aceite, el diseño del motor y las condiciones de operación tienen un efecto significativo en los resultados del infrarrojo, se debe tener precaución al interpretar los resultados. Las tendencias observadas en los resultados de una serie de muestras tomadas a intervalos de tiempo regulares del mismo motor tienen un valor de diagnóstico mucho más alto que los resultados de una muestra sola, ¿no? En este cuadro ustedes podrán ver justamente los parámetros que hemos indicado que son principales a tomar en consideración debido a los efectos o consecuencias que tienen, si están presentes en el aceite, que ya se viene usando en un determinado motor, y como estamos hablando de un análisis en infrarrojo, sus regiones espectrales, ¿no? Y las unidades de medición. Como se estaba indicando, justamente es un tema de tendencias, ya que hay muchos otros factores que se tienen que tomar en cuenta. Y ahí viene el análisis justamente que se mencionaba del aceite, tanto tenemos aquí el espectro del aceite nuevo, como el espectro del aceite ya usado, el mismo aceite ya en uso en la maquinaria, ¿no? Vamos a tener bandas de productos de degradación, que son la oxidación, nitración, sulfatos y otros, como los que se han consumido, que en este caso serían los aditivos. La diferencia entre estos espectros nos brindará en sí ya la tendencia de cómo es el comportamiento de este determinado aceite en el motor de la maquinaria, ¿no? Justamente acá, como hablamos en la anterior diapositiva, las bandas que corresponden a cada tipo de parámetro, ¿no? Esta es una de las metodologías por diferencia de espectros, pero también existen otros métodos disponibles en el caso de los equipos que nosotros proporcionamos, ¿no? Aclarar que depende también, como se indicaba, del aceite que utilicen, los cuales también son patentes de cada marca, ¿no? Ya que le agregan ciertos aditivos para que funcione o tenga mejor rendimiento. En este caso está el programa JOAP, desarrollado en sí por militares americanos, para desarrollar mejores prácticas de mantenimiento y reducción de cambios del aceite innecesarios, ¿no? El programa abarca múltiples técnicas y está incluido en análisis en infrarrojo por el método de lectura directa y contiene esta variedad de aceites, ¿no? Que se ve en la pantalla, en la diapositiva. También se tienen el cumplimiento de las STMs que se menciona aquí para el tema de análisis de aceites usados, ¿no?
Y hay otros también de lectura directa que va a depender, como le digo, de otras características o factores que se tienen que considerar. Perkin-Elmer tiene una larga trayectoria en lo que es equipos infrarrojos, en esta línea de equipos, desde el año de 1977. Actualmente contamos con el modelo Spectrum 2, que es justamente el que ven en pantalla, donde realizarán de una manera sencilla el análisis, la medición de manera manual, y se indica también paso a paso, con la adquisición de este pack, la ayuda que puedan obtener para poder hacer la medición. Y así podrán obtener una, como les digo, el resultado de una tendencia, ¿no? De la medición para poder interpretar mejor los resultados. Este equipo también es portátil, se puede llevar a campo, obviamente adquiriendo ciertos accesorios. El equipo pesa 13 kilos y como les digo, es práctico para poder hacer análisis, ¿no? Como verán, acá está funcionando, como les indicaba ya, de manera manual. Ahora también contamos con estos modelos, que es la familia Oil Express 4. Acá ya estamos hablando de equipos automatizados, donde colocamos las muestras. El sistema en sí ya se encarga de colocar, mejor dicho, de llevar las muestras, de leerlas en las celdas. Acá está el equipo Spectrum 2, el infrarrojo, y contamos con estas 4 versiones, ¿no? El Oil Express 4 simple, que obviamente ven, el automuestrador es mucho más pequeño para 192 muestras, y puede llevar, se analiza en un solo equipo infrarrojo, que es el Spectrum 2. Luego tenemos también el Oil Express con la misma dimensión en el tema del autosampler, pero se dice dúo, ya que puede utilizarse o se analiza en 2 infrarrojos, como ven aquí. El Oil Express 4 XL, el XL hace mención ya que la cantidad de muestras que se puede colocar en el autosample es mucho mayor. Es otro sample mucho más grande, mayor capacidad. Y el Oil Express 4 XL Duo, que utiliza el autosampler de mayor capacidad también, pero ya puede uno utilizar los 2 equipos infrarrojos, ¿no? En sí, cuando ya hablamos de 2 equipos infrarrojos, estamos ya así, teniendo mayor productividad, ¿no? Ahora, en estos equipos tienen la opción tanto de usarse con tubos de 17 milímetros y también como botellas de 4 onzas, todo dependiendo de cómo sea más fácil para el cliente, para el usuario, ¿no? También el autosampler tiene la función de hacer diluciones, ¿no? Para el posterior análisis por ICP óptico para los metales de desgaste. En sí tienen que adquirir el software para estos casos, en unos casos, para estos casos de aquí, necesitan adquirir un software para poder usarlo de esa forma. En este cuadro de especificaciones del Oil Express, justamente acá estamos comparando la productividad que se tiene o las muestras por hora aproximadas, por ejemplo, para el primer equipo que presentamos, que son 20 muestras por hora, por ejemplo, que es la manera manual, ¿no? Por inyección manual y obviamente hay que hacer la limpieza, ¿no? Y poder inyectar la siguiente muestra. En este caso, el Oil Express 4 y el Oil Express 4 XL, que solamente varían por el dimensionamiento del autosampler, la productividad en sí es 70 muestras por hora. Y cuando ya contamos con los equipos 2 Spectrum Tools, que serían los infrarrojos, ya aumentamos la productividad a 100 muestras por hora, ¿no? Entonces, bueno, acá está la capacidad también. Obviamente los XL, el autosampler tiene mayor capacidad. Acá estamos hablando de los tubos. Y recalcar también que el volumen ya a usar de solvente es mucho menor. El tamaño de la muestra también es mucho menor que anteriores modelos inclusive. Y también el tema de la viscosidad del aceite, que va a soportar una mayor viscosidad, ¿no? Como les mencionaba, el tema de la dilución es una opción. En el caso de estos 2 modelos ya viene incluido. Y en el caso de estos 2 se puede adquirir, pero este es un software aparte, ¿no? Y el sensor de nivel, que es una opción importante a tomar en consideración, ya que nos va a permitir que el sistema de por sí lea automáticamente la altura que hay en cada tubo para poder así hacer llegar la aguja que va a hacer la toma de la muestra. Esto lo vamos a ver mejor en el video que muestro aquí a continuación.
Justamente ahí está tomando el equipo las puntas y está tomando la muestra. En sí el equipo lo que realiza es tomar puntas. Esto sí va a ser un consumible, ya que para evitar el tema de contaminación cruzada entre las análisis se toman nuevas puntas. Se va a reducir, como dice, la cantidad de solvente a usar, ya que la limpieza solamente lo realiza en la celda. Ahí están las 4 versiones que les mencionaba. Ese es el Spectrum Tube, bueno, viéndolo por dentro. Ahí está inyectándose la muestra hacia la celda, y ese es justamente el sensor de altura, que es el de nivel que les estaba mencionando, ¿no? El software ya viene con las aplicaciones indicadas. Para que ustedes puedan escoger la que vean conveniente. Entonces es un equipo ya automatizado, como les mostraba, y dependerá también de la cantidad de muestras que ustedes manejen, ¿no? Para ver qué opción es la indicada. Y bueno, trabajamos de hecho Perkin Elmer con las marcas más conocidas en lo que es tema de aceites, ¿no? Sí, recalcar ahora nuestra palabra de hoy, es el Oil Express 4, esa es la palabra de hoy para luego que puedan llenar la encuesta. Luego le voy a volver a repetir, pero la palabra de hoy es Oil Express 4, la palabra clave. Luego de ver el tema ya de estos parámetros a tomar en cuenta por el análisis en infrarrojo, que nos va a ayudar a las tendencias de poder así ver cómo va el comportamiento del aceite usado en un determinado motor. También es importante tomar en cuenta la presencia de los metales. En este caso, como vemos en el cuadro, hay metales de desgaste, justamente hay una lista, hay metales contaminantes y los metales en aditivos también. Entonces, cada uno, su presencia en sí en el análisis puede significar, por ejemplo, el desgaste dentro del motor o el sistema, hay contaminación del aceite, sea por suciedad o anticongelante, o que los niveles bajos en el caso de metales en aditivos que pueden afectar la efectividad de la lubricación y provocar desgaste, ¿no? Entonces son parámetros también a considerar. Y en este caso nosotros presentamos a nuestro ICP óptico el Avio 500 Oil. Así es el modelo, ya que está dedicado exclusivamente justamente para este tipo de muestras, ¿no? Hablamos de que las características que tiene este equipo es un ICP más pequeño del mercado. Eh, el consumo de argón obviamente es mucho más bajo que lo que consumen otros equipos ICP. Más o menos está entre 10 litros por minuto. Usualmente los equipos ICP consumen de 16 hasta 24 litros por minuto. Otorga un inicio mucho más rápido. Tiene muy buena sensibilidad y resolución, y nosotros tenemos un amplio rango lineal, ya que trabajamos con la doble vista. En el caso puntual de metales de desgaste o este tipo de aplicación, el cumplimiento sería de la STM de 5185, ¿no? Entonces ya venimos trabajando con algunos clientes con este equipo justamente para esta aplicación. Ahora, mencionar también el tema de los accesorios, ya que estamos hablando de unas muestras que tiene ciertas características peculiares. En este caso, al aceite hay que hacer una dilución con un solvente, y tenemos la opción justamente de que el autosampler del Oil Express 4 se ha usado como dilución para este tipo de muestras, para este tipo de análisis, ¿no? Por ICP óptico. Entonces hacemos la dilución. Posterior a ello, vamos al autosampler, ya que el análisis por ICP óptico es rápido. Entonces necesitamos de todas maneras un automuestreador, el cual tiene una característica de hacer agitación, ya que las muestras de aceite vienen con cierta presencia de partículas. Esto nos va a ayudar a la reproducibilidad también del análisis. Y una opción también que se les hace o se les menciona es del sistema rápido de introducción de muestra, que es el ASX Press Plus. ¿Esto qué va a realizar? O sea, que si tu análisis, bueno, va a ser un sistema de introducción, como dice, rápido. Sí, mientras haga la lectura el equipo, esto ya va a ayudar, eso mediante el uso de la bomba, va a ayudar a que sea un lavado mucho más rápido del sistema,
para que ni bien termina la lectura de la muestra que está leyendo el equipo ICP, sea inmediatamente ingrese la siguiente, ¿no? Entonces ya no se pierde, no hay ese delay de tiempo, que a veces son segundos, pero podría decirse que hasta de 2 minutos que usualmente se lee en muestras sin tener este sistema de introducción rápida, se puede leer en 2 minutos, pero usando este accesorio podemos llegar a 1 minuto, es la mitad. ¿Y en qué se valora eso? En el uso del argón. Ustedes saben que el consumo de argón en ICP es elevado, claro, si se tiene ya en el análisis en sí, el prendido del plasma, el consumo de argón se va rápidamente. Entonces, justamente al llevar a la mitad del tiempo, nos ahorramos una buena cantidad también de argón, que es un tema a considerar. Mencionar, en este caso de la dilución, algunas características del oil prep. Si se adquiere solamente como dilución, el modelo es el oil prep 4. Entonces, aquí mejoramos la productividad y la eficiencia. Llegamos a llegar a hacer la dilución de 260 muestras por hora, aproximadamente. Entonces, justamente parecido al video que vimos, bueno, acá hay 4 brazos que ayudan a tener la muestra y poder hacer la dilución a otros tubos que de ahí se van a llevar al autosampler. La innovación es el tema del sensor de detección de nivel de muestra, ya que eso ayuda hasta que tanto uno pueda ingresar estas agujas hasta tomar la muestra, ¿no? Que tome una buena muestra. Obviamente con esto en las agujas evitamos o minimizamos la contaminación cruzada, ¿no? Ya que éstas se desechan. Reduce la pérdida de solvente, ya que solamente estamos ingresando el solvente solamente para hacer la dilución, más no el lavado en sí. Y tenemos un software que ayuda a hacer todo esto, ¿no? Ya para que nos ayude posteriormente a hacer los análisis y resultados. Y continuamos, después de hablar del ICP óptico, que nos ayuda al tema de metales de desgaste y del infrarrojo con otros parámetros a considerar. Comencemos con el conteo de partículas. El contaje de partículas mide la limpieza de un aceite. Las partículas se evalúan en 5 categorías de tamaños y se reportan por 1 mililitro de fluido. Se cuentan todas las partículas, incluyendo las de desgaste y contaminantes de proceso y ambientales. Este test es particularmente importante para sistemas limpios también, ¿no? Como los hidráulicos, las transmisiones, las turbinas, las compresoras. Y se ha demostrado que entre 70 y 85% de los fallos de componentes hidráulicos se deben justamente a la contaminación por partículas, ¿no? Debiéndose el 90% de ellos a desgastes abrasivos. Y aquí presentamos de nuestra representada Perkin-Elmer, el equipo LPC es nuestro contador de partículas, nuestra innovadora y eficiente tecnología de dimensionamiento óptico de partículas individuales. Está diseñada para detectar partículas individuales que pasan a través de una zona de detección óptica muy delgada. Ofrece resultados reproducibles entre muestras de alta y baja viscosidad, al tiempo que minimiza los requisitos de lavado y el desperdicio de solvente. Este sistema, el modelo LPC 500, consta de 3 componentes. Dentro de ellos está el sensor óptico, el analizador de pulso multicanal y el controlador del software. Como podemos ver en pantalla, ¿no? El sensor óptico usa 2 métodos, la extinción de luz y la dispersión de la luz también, ¿no? Puede detectar partículas individuales en un cierto rango de tamaño a medida que pasan a través de la zona de detección óptica. El analizador del pulso multicanal detecta cada pulso producido por el sensor óptico, mide su altura y determina el diámetro de cada partícula asociado con este valor mediante una rápida interpolación entre puntos en la curva de calibración del sensor. Y finalmente el controlador del software con todas las características y salida de datos que se han integrado al software Syngistics, ya conocido ya por algunos por el tema de que es el software del ICP óptico, y que permite con ello mejorar la eficiencia en el laboratorio y habilitar o deshabilitar el conteo de partículas en un método u otro. Se menciona esto asociado al ICP, ¿por qué? Porque tenemos la opción, o una de las soluciones, mejor dicho, de trabajar estos dos, tanto el conteo de partículas como el análisis de metales de desgaste, ¿no? Como ven aquí, 2 análisis
metales y partículas, una sola preparación de muestras, una sola corrida, dura 45 minutos, y se usa justamente, como ya mencionaba, un solo software, que en este caso es Syngistix. Y indicamos cero intervención manual, ya que todo es automatizado. Entonces, en el mundo de este monitoreo de la condición del aceite, se deben analizar justamente estos dos análisis críticos, ¿no? En muchos casos, dependiendo del laboratorio, esto se hace por separado, ¿no? Nuestro contador de partículas, el LPC 500, y el sistema AVIO 500, nuestro ICP óptico, nos permiten ya probar ambos en una sola ejecución, ¿no? Hacer el análisis de estos dos. Una opción pendiente de patente que combina este contador y el equipo AVIO 500 permite analizar la muestra diluida tanto para el desgaste de metales como para el recuento y dimensionamiento de partículas, por lo que los dos análisis se realizan de una sola corrida, ¿no? Además que usamos, como les indicaba ya, el tema del software, aprovechando una sola plataforma para usar los dos equipos. Entonces, como se mencionaba, tenemos el paso 1, que sería hacer la dilución de la muestra, la preparación tanto para el contador de partículas como para el análisis de metales de desgaste, que sería con el oil prep, ¿no? Luego, en el paso 2 tenemos ya el paso hacia el autosampler, y en el cual vamos a priorizar, bueno, cientos muestras, y vamos a con ello incrementar la muestra de productividad, proporcionando una buena reproducibilidad también con el uso de la agitación, que tiene la característica especial para este tipo de muestras, ¿no? Tanto en el paso 3 y 4, acá ya se hace la lectura en sí de tanto el análisis de partículas, de conteo de partículas, como los metales tanto de desgaste como aditivos, ¿no? Que ya mencionamos anteriormente. Entonces esto incrementa la productividad y de hecho salva un buen tiempo en el laboratorio, un ahorro de tiempo, ya que se hace un solo análisis, dos análisis de una sola vez. Y en el paso 5 ya obtenemos los resultados tanto del contador de partículas como de los metales de desgaste. Luego de ello, ya que hemos presentado esta solución importante a considerar por varios laboratorios, ya que tienen varias cantidades de muestras, en el caso estaba pendiente el tema de la presencia de combustible y de glicol en nuestras muestras. Entonces, el rendimiento del aceite lubricante se degrada significativamente por la presencia de contaminantes de combustible, sea la gasolina o el diésel. En el caso del aceite reciclado es particularmente susceptible a esta forma de contaminación, ¿no? En consecuencia, los productores y distribuidores de aceite lubricante deben hacer grandes esfuerzos para garantizar que los niveles de contaminación del combustible se mantengan en un límite seguro, ¿no? Más o menos entre 4 al 5% de estos productos. En el caso de la presencia de etilenglicol en el aceite de motor usado, es una indicación de fuga de refrigerante anticongelante en el cárter de un motor de combustión interna, lo que predice problemas de desgastes del motor. Actualmente existen varias opciones para determinación de glicoles, pero son subjetivas de interpretación, ¿no? En el caso de cromatografía de gases, nosotros hacemos justamente, acá mencionamos las normas tanto para combustible, que es la STM de 7593, que lo determina la cuantificación de combustible en estas muestras por cromatografía gaseosa, y la STM de 7922 para la determinación de glicol en este tipo de muestras también por cromatografía gaseosa. Entonces aquí vemos la solución en nuestro caso, también de nuestra representada Perkin-Elmer, el equipo Clarus 690, y acá ven el equipo Clarus 690, el cromatógrafo de gases, que en el caso para la determinación o cuantificación de combustibles, usamos el autosample para líquidos, donde colocamos la muestra en un vial de 2 mililitros. Obviamente acá internamente hay una columna y tenemos nuestro detector, y vamos a poder, obviamente, usando también un estándar de calibración, determinar la cantidad de combustible en nuestras muestras, ¿no? Acá sí vamos a poder cuantificar. En el caso del glicol, ya hacemos uso de nuestro Turbomatrix, que es nuestro Headspace. En este caso es el Turbomatrix 40.
Y como ven aquí, acá está el pico del glicol en el aceite lubricante. Esto es leído, como verán acá, por calentamiento, ya que el glicol es volátil. Y en nuestra muestra no hay que hacer ningún tipo de preparación, simplemente es colocarlo, sellar el vial, que es de 20 mililitros. Por calentamiento, el glicol va a volatilizar y se va a internar y va a hacer una inyección aquí, va a pasar a la columna y va a poder ser detectado, ¿no? Y cuantificado por nuestro sistema de cromatografía. En el caso, también tenemos la opción de cuantificar el tema del hollín. Y como ya habíamos mencionado, la combustión interna en el motor produce hollín debido a un resultado de la combustión incompleta que está sucediendo en el motor. Entonces, la tasa de acumulación de hollín depende del diseño del motor, el tipo de combustible y las condiciones de operación. Un valor alto de hollín puede indicar una combustión pobre debido a una relación incorrecta de combustible-aire, un filtro de aire obstruido o un periodo de cambio de aceite demasiado prolongado. El hollín también, como ven aquí, se va a determinar por análisis termogrammétrico para su cuantificación, que mide los no volátiles restantes después de calentar a una temperatura alta. En este caso, el TGA es mucho más exacto, estamos hablando ya de cuantificar la cantidad de hollín, y a diferencia del infrarrojo, ¿no? Que solamente nos va a mostrar un diferencial. Y está en cumplimiento con la STM de 5967. Y bueno, como mencionaba también en la agenda, estamos hablando del índice de refracción en el caso del uso de refrigerantes. Entonces es importante mantener la concentración adecuada de estos refrigerantes para brindar una buena protección contra la corrosión, ¿no? Y así como contra el congelamiento o sobrecalentamiento del sistema. Esta concentración se puede obtener a través del análisis del índice de refracción. Entonces aquí presentamos a nuestra representada Rudolph Research, una marca estadounidense, en nuestro refractómetro el modelo J257, el cual tiene las siguientes características que se mencionan aquí. Y recalcar de que es de fácil uso, uno coloca directamente la muestra y puede, obviamente, programar la temperatura también y uno puede ya obtener el dato del índice de refracción de la muestra, ¿no? La capacidad para crear escalas también propias de acuerdo a las necesidades del usuario, también lo pueden realizar con este equipo. No requiere baño de recirculación, o sea, no necesidad de gastar algo adicional. El calentamiento es electrónico, con sistema de control dual de temperatura. Calienta la muestra por arriba, como verán, porque tiene una tapa, y por abajo. Y mucho menos costos en consumibles, ¿no? Ya que no requiere ningún tipo de cambio de ninguna parte, ¿no? Por lo tanto, la resistencia y durabilidad está asegurada en el tiempo. Tiene una excelente exactitud, reproducibilidad y también resolución, ¿no? Es lo que nosotros optamos para hacer esta medición de concentración de refrigerantes. Y bueno, ya que hemos expuesto todas estas opciones que hay para aplicaciones en sí tomar importancia de que aquí lo que se tiene que cuidar es la vida útil de un motor, ¿no? Y evitar así también las paradas de las maquinarias, de ese tipo de maquinarias, ¿no? Que se utilizan en diferentes industrias. Y en sí el parámetro a tomar en cuenta es el análisis del aceite lubricante, que nos va a dar parámetros o indicadores para justamente cuidar el motor, ¿no? La importancia también de realizar los mantenimientos predictivos con la ayuda de las técnicas que ya hemos mencionado, los cuales nos permiten cuidar el sistema y evitar paradas innecesarias también. Y tenemos, bueno, como hemos mencionado ya, las diversas técnicas revisadas. Algunas nos van a ayudar para hacer unas tendencias y otros sí nos van a llegar a cuantificar, ¿no? En este caso el infrarrojo, como estamos viendo, para oxidación, nitración, sulfatos, glicol o gin también. En el caso del ICP óptico para metales, el contador de partículas, justamente que puede ir de la mano, como ya estamos mencionando, en una sola corrida con el ICP óptico, el cromatógrafo de gases para combustibles y glicol, y en el caso de refractometría también para las concentraciones de nuestros refrigerantes, ¿no? Y eso nos va a ayudar para nosotros poder tener un mejor conocimiento de los parámetros y poder tomar ciertas decisiones también. Y tenemos, bueno, soluciones automatizadas para poder obtener resultados en un menor tiempo, ¿no? Que es lo que se quiere dar a conocer aquí también. Y de hecho, cuidar los resultados finales, ¿no? De una manera óptima y también confiable para los usuarios de ese tipo de industria.
Bueno, eso sería por mi lado lo que tenía que indicarles. No sé si de hecho debe haber algunas consultas por ahí. ¿Me dejas saber, Jan? Sí. Gracias, Pati. Sí tenemos algunas consultas. A ver, la primera es de Yesenia Alvarado. Y su consulta es con respecto al cumplimiento de la STM de 5185. Nos dice si el equipo tiene el accesorio para usar un estándar interno. Pati, tengo aquí la aplicación, la voy a compartir para que la veas. ¿Sí? Sí, sí. Sí, fíjate, la Pregamer ya tiene esta aplicación hecha para justamente la STMD 5185. Obviamente lo ha hecho con equipo ICP óptico el Avio 200, que es un equipo secuencial que también tenemos. Cuando tienen poco volumen de muestra, es suficiente un equipo Avio 200. Normalmente el Avio 500 o el que ha presentado Patricia es un equipo que es simultáneo, entonces hace muy rápido los análisis. Entonces, con respecto a la pregunta, específicamente aquí vamos a ver que en la preparación de la muestra lo que se hace sencillamente es en la solución de dilución, que es este de aquí, el Resol, ahí el diluyente se le añaden, digamos, 40 partes por millón de cobalto, que es el estándar interno. Y luego con eso, en el muestreo automático se encarga justamente ya, digamos, de trabajar todo el tema de la dilución de todas las muestras, por lo tanto a todas las muestras le va a añadir el estándar interno. ¿Sí? Esa es la idea. Aquí están todos los elementos, están todas las condiciones de trabajo del plasma y están todos los elementos en qué longitud donde se va a trabajar. Entonces, sí, contestando a la pregunta, ya viene listo el sistema para poder trabajar la norma que implica añadir el estándar interno. ¿Sí? Voy a dejar de compartir Pati, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá tenemos la siguiente pregunta de Marcos Antonio Contreras. Dice, ¿qué tan preciso es el análisis unificando los dos equipos, ICP óptico y el contador de partículas? ¿Afectaría los resultados? No afecta para nada, porque la medición que hace el contador de partículas, la forma en que trabaja el sistema es que la muestra pasa primero por el contador de partículas y luego la muestra va a un loop y ese loop luego lo introduce hacia el plasma óptico. Entonces, el loop determina el volumen que se inyecta al plasma, por lo tanto, la exactitud es exactamente la misma que si se usara solo el equipo, tanto el plasma como el contador de partículas. La ventaja es que el análisis solo dura 45 segundos y se está haciendo los dos resultados, tanto de conteo de partículas como medición de metales, y todo se ve en el mismo software. O sea, el programa para el contador de partículas aparece como si fuera un Word, por ejemplo, en Windows, como un Office. Se desplaya simplemente una ventana y ahí se van a poder ver los resultados del conteo de partículas, y también en los reportes se puede compartir. Puede hacer un reporte que salga solo metal, otro reporte solo partícula, o un reporte que salga ambos, metales y partículas, en un solo reporte. No hay ninguna afectación a la exactitud de ambos análisis. Gracias, ingeniero. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Rosalind Guamaní. Bueno, la verdad que no sé si la podemos contestar, pero la voy a decir. ¿Qué diferencia hay entre aceites de mando final y aceites de sistemas hidráulicos? Simplemente es la especificación de los aceites. O sea, unos aceites son para lo que le llaman mando final y otros aceites son para la otra aplicación. Para el caso de nosotros, simplemente es el aceite tal cual. Lo único que nos interesa es saber el rango de viscosidad en que está uno y otro y qué es lo que quieran saber de uno y otro tipo de aceite.
se puede utilizar para cualquiera de los aceites que están mencionando. Ok, gracias. Sí, hola, buenas noches. Sí, Sí, buenas noches. Mi nombre es Edgar Gutiérrez. ¿Podría hacer unas consultas? claro. Sí. Muchas gracias. No, para complementar el aceite de mando final, por lo general son aceites viscosos de grado 650 y en especificación TO4 en lo relacionado a maquinaria Caterpillar. Y bueno, en el hidráulico por lo general es un aceite de baja viscosidad, un SAE 10W o un ISO 4668, ¿no? Ese es más o menos los grados de viscosidad para cada componente, ¿no? Oh, Mi consulta, ingeniero, es con respecto a las pruebas de estas múltiples de plasma, análisis metalográfico y conteo de partículas. Normalmente las pruebas de conteo de partículas se hacen con el aceite sin diluir, o sea, se hace lectura directa con el grado de viscosidad que ingresa al conteo de partículas, y bueno, y las pruebas de plasma metalográficas se hace con un factor de dilución. Y yo entiendo también de que el conteo de partículas, por lo general los entendidos en esta área, se rigen bajo una norma internacional que es la 4406, y también hay por ahí una NAS, que es una alterna, que no es muy utilizada, pero también existe, ¿no? ¿Bajo qué norma se sujeta ese conteo de partículas y se hace factor de dilución? ¿O es lectura directa y después se diluye y de ahí pasa al análisis de plasma metalográfico? No, Muchas la gracias. idea es dilución. Primero se diluye, por eso es que Patricia, no sé si puede ver en la diapositiva que está donde dice los pasos, ahí, la que sigue, la que sigue, esa, ahí no va a quedar, ahí no va a quedar. O sea, primero se hace la dilución, ¿de acuerdo? Luego, en el programa se coloca el factor de dilución, que normalmente es 1 en 10. Y el programa se reporta por la D4446. Tiene los reportes que van a seguir preguntando. Yo le voy a buscar para presentarle exactamente los reportes y las pantallas del SIGIST y cómo sale. Pero en este sistema, sí, tienes razón, en el caso de conteo de partícula directo, aquí es necesario hacer la dilución porque va a entrar tanto para el plasma como para el conteo de partículas. Entonces, para poder hacer las dos corridas en una, es necesario hacer la dilución. Ya, correcto. Muchísimas gracias. ¿Y hay un factor de ruido en el solvente que se utiliza que también podría generar alguna variación, un margen de error en cuanto al conteo de partículas, ya que ese solvente podría en todo caso tener un nivel de partículas que se sume a la lectura? No sé, es una consulta final. Normalmente hay una lista del B-Sol que vistes en la aplicación anterior, que aquí se va a utilizar y también está trazado ya con cobalto, se vende así también, como el estándar interno ya incorporado. También para el conteo de partículas se tiene que trabajar igual con un aceite, con un solvente que ya tiene un certificado, digamos, nivel de partículas que trae. Correcto. Es el que se va a usar como blanco. Y de hecho es el primero que se pasa para que pueda tener, vaya almacenando las cuentas a descontar, entre comillas, ¿no? Porque se lo va a añadir al momento de la dilución. Correcto, muy agradecido. No, usted la pregunta, muchas gracias. Ahora le consigo un poco las figuras. Gracias. Buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le habla William Romano. Una consulta, mire, para el control de contaminación de aceites vírgenes, generalmente, está bien el procedimiento de diluir 30 gramos de aceite, 35 gramos de aceite y 40 gramos de barsol filtrados. Ojo, el barsol tiene que ser filtrados de una micra, luego se calienta y se pasa con té de partículas. ¿Está bien este procedimiento según el código ISO 4406? Gracias. O no. Honestamente, con aceite nuevo no tenemos mucha experiencia. Nosotros normalmente trabajamos aceite usado con la tecnología que trabajamos. No sé si el compañero que nos comentó antes podría tener algún alcance para compartir con nosotros.
Con respecto a la, perdón, con respecto a la 4406, Nos estaba comentando que él quería trabajar aceites limpios, sí. lubricantes. Bueno, la norma 4406 se aplica tanto para aceites usados, salvo motor, por el nivel de hollín presente, no está, ya que es una lectura de láser óptico que ve sombras, que las partículas las cuenta como sombras, entonces al pasar el hollín prácticamente borra cualquier posibilidad de conteo en aceite de motor usado, pero todos los aceites nuevos sí están susceptibles a pasar por un contador de partículas, y bueno, la norma exige pues un nivel de limpieza mínimo para estos fluidos, ¿no? Incluso el combustible, ingeniero. O sea, todo aceite nuevo, hidráulico, motor, transmisión, mando final, e incluso combustibles, pasan por un conteo de partículas y le declaran un nivel de limpieza bajo norma 4406. Gracias, como decía, nosotros normalmente para esto trabajamos con aceite usado, básicamente es lo que hemos tenido. Yo voy a compartirte un poco la pantalla del Syngiste un momento, si me permites. Esto es lo que comentaba. En el software Syngiste viene ya esta pantalla donde uno escoge, digamos, puede marcar todas las normas estas que aparecen aquí. Correcto. Y también aquí fijar, digamos, el tamaño de partículas que quieres que te reporte, ¿sí? Conforme. Y lo otro, el factor de dilución, viene aquí abajo. Entonces, aquí en este programa, lo que uno hace, da clic aquí donde dice espectrofotómetro, y entonces vienen las condiciones para poner el trabajo, qué longitud donde uno va a trabajar. Pone aquí en el sampler, y entonces aquí se hace el conteo. O sea, para las normas y el número de partículas y todo. Y bueno, aquí se programa también cada una de estas. Entonces, esto es lo que les comentaba y les decía de que esta es la secuencia, ¿no? Aquí, sí, ¿no? Del análisis. Mientras se está haciendo un análisis de partículas, miren, aquí el caso del plasma todavía no ha llegado, simplemente en esta etapa el plasma está tranquilo, no ha hecho nada. El contador de partículas es el que empieza a leer en esta etapa, análisis de partículas. Tan pronto termina el análisis de partículas, empieza el análisis de plasma. Y luego empieza el análisis de limpieza para la siguiente muestra. Todo esto de aquí hasta que termina este momento son 45 segundos. Y es las dos mediciones integradas. ¿Sí? Espero que más o menos tengan la idea de que este análisis es simultáneo. No sé, ¿tengan otra pregunta, Jan? Sí, Aló, primero, disculpen, primero vamos a leer las preguntas que nos han escrito en el chat, por favor, para estar un poco ordenados, y luego le respondemos a sus preguntas directamente. ¿Sí? Por favor. Porque son varias personas que han escrito. A ver, la siguiente pregunta es de Yesenia Alvarado. Bueno, creo que esto ya se respondió de alguna manera. No dice si, bueno, ya pone el equipo Syngiste, pero debe referirse al ICP. ¿Qué normativa cumple para el conteo de partículas y la determinación de metales? Lo hemos comentado en la pantalla. Sí. Entonces eso ya está respondido. Ahí está. Aquí están, ¿no? Estas son las normas que estamos ya bien incorporadas. Sí. Sí, o sea, el Syngiste en realidad es el software que va a manejar el ICP, no es el nombre del equipo. Sí. Luego, Rosalind Guamaní nos pregunta qué tipos de aceite lubricante se hace conteo de partículas. Creo que ya lo comentaron, a todos los aceites. Sí. Así está bien. A ver, acá hay una pregunta con respecto al cromatógrafo de gases que se mencionó. Nos dice, si, bueno, en el caso del GC se usa el mismo tipo de columna o configuración interna para la medición de combustible y glicol. Bueno, realmente se podría, pero la norma establece, yo les voy a mostrar aquí, a ver, un minutito nada más. Por ejemplo, este es el caso para lo que es diluyentes en aceites lubricantes. Estamos hablando de la columna, es una de 15 metros, 0.25 milímetros, 0.25 micras, y es una no polar, ¿no?
Entonces, la idea es, en este caso, se coloca en el vial del equipo tal cual, o sea, miren, negro completamente, y el equipo lo inyecta y hace, digamos, la evaluación de todo el área, ¿no? Y así lo reporta, ¿no? En el caso del, no sé si están viendo ahorita el de etilenglicol aquí, o es otro, ¿me pueden ayudar? ¿Están Sí, sí viendo se el ve. etilenglicol? Sí, se ve el de técnico. Ok. Entonces, en este caso, la columna es una 5. A ver, ¿dónde está la columna? Columna. Es una 15 metros, punto 32, punto 25, una elite 5. Entonces, este es el 5% de propilén, me acuerdo, de metilsilicona, me parece. Y entonces, son diferentes. La idea era que pueden estar instaladas las dos columnas. Y recuerden, una se hace con inyección con el muestreador automático de líquido. Pati, ¿puedes poner tu presentación, por favor? Y esta que se hace con Headspace, realmente lo que se hace es, se usa un agente derivatizante, y puedes poner en los cromatógrafos, sí, el primero, ¿no? Aquí. En este de aquí, para hacer lo que es aceite lubricantes, como decía, utilizamos la 1, y se utiliza como líquido, se inyecta tal cual el líquido, es el lubricante, perdón, sí, el aceite se inyecta directamente, y el sistema nos va a reportar esta figura de aquí, la figura, el cromatograma, y evidentemente lo va a cuantificar de esa manera. Para la siguiente, que es para lo que se trata del glicol, en la siguiente, al vial se le coloca la muestra de aceite, pero se le añade un derivatizante, porque se hace por derivatización para que pueda de esa manera, al calentarse, el glicol ya derivatizado, se vuelve otro compuesto, se hace volátil. Y eso que se hace volátil va por esta manga y entra a la columna, que en este caso sería una columna 5, ¿no? Una 5. Y por eso se ve tan limpio, porque solamente pasa el gas, el glicol transformado por el agente derivatizante. Entonces se ve limpia la línea base, y entonces se obtiene este pico, sería el valor de glicol presente en el lubricante. Y es muy rápida, estamos hablando de 1 minuto de análisis, en el otro estábamos hablando de 2 minutos de análisis. Entonces, hoy en día es lo que hay que hacer, porque ya los combustibles tienen bajo azufre, entonces ya no se puede detectar por infrarrojo, tiene que hacerse por cromatografía. No sé si hay otra pregunta. Sí, ingeniero, hay varias preguntas. A ver, bueno, es una pregunta de Cristina Babilonia, ¿no? Dice, si se puede determinar glicol, agua, TBN, TAN por el FTIR. Como les comentaba, el glicol, la norma establece por cromatografía gaseosa, la norma STM, de que, digamos, se puede hacer una correlación con el infrarrojo, se puede intentar. TBN, recuerden, TBN se puede hacer siempre y cuando sea el mismo aceite. ¿Qué quiero decir? Si han hecho una calibración por infrarrojo de TBN de un tipo de aceite, y luego quieren ver TBN en otro tipo de aceite, posiblemente le va a dar un resultado, pero puede estar equivocado. La idea es que el TBN sea del mismo tipo de aceite, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente aquí la matriz es la que tiene que mantenerse constante, para que pueda diferenciar bien el TBN. Pero normalmente es un método, vamos a decir, de segunda, ¿no? Porque tiene que tener un método de referencia, que es la titulación. Primero se titula, el valor que da la titulación de esa muestra se usa como producto para calibración del método infrarrojo. Una vez que se han usado una cierta cantidad de muestras que se ha hecho por titulación y se coloca ya en el infrarrojo, y el infrarrojo nos da una curva de correlación, podemos dejar de hacer el método tradicional de titulación y quedarnos con los reportes que nos da el infrarrojo. Pero si nos sale un resultado medio raro, hay que comprobarlo por titulación. El contenido que más dijo era glicol, dijo TBN. Glicol, agua, TBN agua. Y TAN. Ok, el agua sí, o sea, el infrarrojo hemos mostrado a Pati que estaba como contaminante, ¿no? Y creo que hemos mencionado glicol, TBN, agua, ¿no? ¿O hay alguno más?
No, son los 4 nada más. 4, pero ya he mencionado glicol, TBN y agua, hay algo más. TAN. ATAN. Como le Sí, digo, TAN. también es correlación. Claro. Ujú. Es correlación. Sí, TAN. A ver, bueno, acá hay una pregunta también con respecto al agua. Se dice si el agua no afectaría en el análisis del contador de partículas. Análisis del contador de partículas. No, porque realmente, como digo, o sea, esto pasa por una celda. Y la celda, pues nada, o sea, sencillamente, las concentraciones no creo que sean muy altas de agua, muy lubricante, ¿no? Por la no visibilidad con el aceite. Pero no hemos comentado que hemos tenido problemas de este tipo, ¿no? Sí, en realidad no. A ver, acá hay una pregunta de Nilton Gutiérrez acerca, bueno, menciona los resultados de diésel, glicol o gin por FTIR. Son equivalentes, bueno, entre equipos, pongo que, porque dice, son equivalentes a los que se brinda por otro equipo de su representado. Entonces, me imagino es por la comparación que hizo Patty entre el Sí. cromatógrafo y el infrarrojo. Sí, lo que pasa es esto, o sea, recuerden que los análisis que ha mencionado Patty de infrarrojo, inclusive el plasma también, son análisis de tendencia, ¿no? Ujú. Entonces, el que nos dé un valor de por sí de hollín, de glicol, por el infrarrojo, que nos dé sulfatación, el valor por sí solo no significa nada, si es que no vamos haciendo un histórico de esos valores, y también va a depender, digamos, del fabricante de la misma máquina, que ya tiene valores de, vamos a decir, de alarma, de diana, para decir hasta aquí nomás se puede seguir y ya toca hacer un mantenimiento, ¿no? Entonces, comparar un valor que le pueda dar uno u otro, si estamos hablando de la misma muestra, si esa es la pregunta por la misma muestra, debería ser el valor, pero es importante también tener en cuenta que existe estándares para, digamos, análisis de aceites usados, ¿no? Entonces es importante corroborar si los equipos están reportando bien, porque puede haber problemas de celdas sucias, celdas que tengan problemas, ¿no? Y entonces de pronto ahí tengamos ciertas diferencias. Pero se puede corroborar si los resultados podrían estar. Pero resultados, digamos, de muestras, como digo, por valor individual, así particular, no nos van a conducir a nada. A ver, acá tenemos una consulta con respecto al contador y el ICP. Dice, si trabajan los dos juntos, me imagino que se refiere al ICP y al contador, debe haber una limpieza previa al contador de partículas para que no afecte el código de limpieza siguiente. Me imagino que no afecte la siguiente muestra. El equipo, como yo no sé si se dieron cuenta, pero en lo que yo presenté, se limpia cuando termina un análisis, cuando está haciendo el análisis del plasma, está limpiando ya está limpiando el contador de partículas. No sé si se dieron cuenta. A ver, Pati, te voy a sacar un momento. Esto es lo que comentaba, ¿no? En el momento que él está haciendo, el momento aquí el contador de partículas está funcionando, está en la posición, digamos, de stand-by, pero la jeringa del contador de partículas está en el estado de lavado, rings, lavado, ¿no? La válvula de inyección está, en este caso, está en la posición de inyección, que significa que le está añadiendo solución de lavado, ¿no? Ya llega un momento aquí, el celeste que dice el contador de partículas se está lavando, en la jeringa, digamos, se está lavando, y aquí nos dice que ya está en posición de carga la válvula con la cual se va a inyectar luego al equipo de plasma, ¿no? Entonces, en este estado, ya está el análisis del contador de partículas, ¿sí? Se supone que la jeringa en este estado está aspirando la siguiente, digamos, muestra. Aquí tenemos el loop, ¿no? Y cargado para el análisis de partículas, perdón, aquí estamos recién. Y aquí, digamos, en esta etapa ya se está dispensando la muestra, nos
dice así, la jeringa está dispensando la muestra, la válvula está en la posición de inyección, ¿sí? Y aquí empieza ya el análisis, dice aquí, ¿no? Del ICP, ¿sí? En este estado fue el análisis del contador de partículas. En este estado, el análisis del ICP. Si se dan cuenta aquí, la jeringa ahora pasa a la posición de aspirado. Está en azul, está en la posición de aspirado de lavado. Entonces está lavando todo lo que va a hacer para luego inyectar nuevamente en el contador, ¿sí? Y aquí en la válvula, digamos, hizo ya la inyección completa para la lectura del plasma. Es lo que nos está diciendo. Eso está comandado desde el SIMGISTIC, es lo que nos está comentando acá. Y luego cuando baja ya, digamos, cuando termina ya la lectura del plasma, si se dan cuenta aquí, estuvo en stand-by lo que sería el sensor de partículas, pero luego se lava, pasa a la posición de lavado. Y la jeringa también está en posición de lavado, ¿sí? Y la válvula está en la posición ya de cargar, ¿no? Entonces, en esta etapa, es una etapa de lavado de lo que sería el contador de partículas. Entonces, no hay posibilidad de contaminación porque en todo momento se está lavando, mientras se está haciendo los análisis. No sé si hay más preguntas ya. Ingeniero, todavía tenemos algunas preguntas más. A ver. ¿El Oil Express tiene la capacidad de analizar aceites sintéticos? Sí. Porque Y lo aquí nos... comento sí, sí. ajá. Bueno, aquí indica que los aceites sintéticos que no son solubles en heptano y barzol. No sabría decir, pero hacemos análisis de aceite sintético, Sí, reportamos esto. sí, en realidad, sí, bueno, lo que va a hacer el solvente es hacer la limpieza. Ahora no hemos tenido problemas con contaminación por aceite sintético, ¿no? Bueno, para los que no saben, yo soy uno de los que ve el equipo de Oil Express. Entonces, por eso que también me parece curiosa la pregunta. No sé si alguno de los que estén aquí en la presentación y usen el equipo podrían también comentarnos algo, ¿no? Para también saber. Es bueno saber también esa información de ustedes que usan el equipo. Buenas noches. ¿Aló? Sí, hola. Buenas noches. Disculpe, yo tenía esa pregunta justo lo planteé yo. ¿Ustedes con qué solvente trabajan ustedes? Se usa heptano con una solución aditiva. Ah, con una solución aditiva más, para que pueda Sí. ser un solvente y puedan limpiar todo eso ahí. ¿A eso se refiere? ¿Sí? Ah, ya, ok. Bueno, lo comentaba la pregunta porque, bueno, normalmente, bueno, he visto que lo hacen con heptano, sin usar aditivo. Y a veces cuando son sintéticos, pues el heptano no es soluble o no es capaz de hacer, no es soluble con el aceite sintético. Entonces, si bien es cierto, la muestra puede pasar, pero al momento de hacer la limpieza no va a limpiar porque no es soluble. Entonces, Claro. por eso era mi pregunta, ¿no? Sí, en realidad con el Oil Express 4, bueno, ahí se hace una preparación. El heptano necesita un aditivo detergente. O sea, es una mezcla que hay que hacerla para que pase lo que tú dices, ¿no? Que para asegurarnos de que la celda quede limpia y también las tuberías por donde va a pasar la muestra. En los equipos antiguos, en el Oil Express antiguo, no había este aditivo, pero ya con el modelo nuevo sí. O sea, es necesario que se use el aditivo de limpieza. Incluso llega como parte del kit de inicio del Oil Express. Sí, Carlos. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, por aquí hay una pregunta acerca del contador de partículas. Dice, ¿hasta qué viscosidad máxima se podría trabajar? No sé si... Es una muy buena pregunta. En realidad, Perkin-Elmer ha lanzado este producto a mediados del año anterior. Todavía no contamos con el equipo aquí, pero la idea es justamente la orientación a solucionar un problema de productividad de los laboratorios, ¿no?
porque el contador de partículas normalmente lo hace una persona aparte, y por lo general es manual. Hay sistemas automatizados, pero también son bastante, vamos a decir, grandes, costosos. Entonces la idea de Perkin-Elmer lanzó este producto porque considera que trabajarlo en paralelo, primero que ocupa menos espacio, segundo que es una técnica de un doble análisis, digamos, en un tiempo bastante corto, ¿no? Entonces, honestamente, la pregunta es interesante, voy a consultarla, y si nos deja el correo te la vamos a responder. Sí, la pregunta me parece que es de Arturo. Creo que es. Entonces, Arturo, si nos dejas tu correo, creo que es Arturo Vilca. A ver, tenemos, bueno, por acá más preguntas. Creo que se me van a pasar algunas. Bueno, una pregunta del amigo Marco Antonio Contreras. Dice, ¿cuál sería el tratamiento de limpieza o protocolo para usar un aceite nuevo después de haber realizado aceites usados de motor con alto yin en el contador de partículas? Y que allí posiblemente afectaría la validez de los resultados. Bueno, me parece que eso también se explicó en la presentación anterior, Sí. en el flujo de trabajo del contador con el ICP. Sí, o sea, como ven ahí lo que está todavía en pantalla, es automático. Entonces, realmente tiene que estar limpio entre una y otra corrida, ¿no? Y claro, lo interesante, pues, igual si quieres hacer un blanco de hacer una lectura sin correr, también te puede decir si está detectando o no está detectando. Colocar blanco, ¿no? Entre una cierta cantidad de corridas para poder estar seguros de que está limpiando. A ver, acá tenemos una pregunta, bueno, creo que yo lo voy a poder responder, de Andrés, que dice, ¿se puede usar el aditivo detergente en el Spectrum 100? Bueno, para los que no tienen el equipo, el Spectrum 100 trabaja con un autosampler Oil Express, que es un modelo antiguo, ¿no? No es el que se presentó en el video. Entonces, en realidad, por la manera en que se hace, bueno, en la que trabaja el fluido, el solvente, no sería tan recomendable, porque no hay el sistema no es tan hermético como en el Spectrum, perdón, como en el nuevo Oil Express. Entonces, por eso es que no se está agregando este aditivo. ¿Ya? No está recomendable. Este aditivo es más útil para el modelo Spectrum 4, el Oil Express 4, perdón. A ver. Bueno, la verdad es que por ahí hay hay comentarios acerca de la norma ISO 4406, que, bueno, por aquí dicen que es para la codificación o reporte del conteo de partículas. Yo creo que los amigos que están escuchando esta presentación conocen un poco más de ese tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta y quiere usar el micrófono, por favor. Hola Jan, te hablo Ofelia. Hola, Ofelia, ¿cómo estás? Bien, de verdad muchísimas gracias por la presentación. Solo que era simplemente aclarar que la norma ISO 4406 es una norma que indica cómo reportar el nivel de limpieza o conteo de partículas, ¿no? O sea, igual o mayor a 4 micras, ¿no? Igual o mayor a 6 y 14 micras, ¿no? Para simplificar el tema del reporte, ¿no? No es un reporte para análisis, ¿no? Para eso se tienen otras normas ASTM. Ok. Solo eso, Jan. No, gracias, Ofelia, sí, yo sé. Gracias. Es bueno que estén ustedes que saben, de verdad. Gracias. Sí, aló. Sí. Disculpe, nuevamente William Romero. Es una consulta, mira. En el trabajo generalmente lo que dice Ofelia depende el tipo de equipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando corremos análisis de aceite, cuando es así sea usado o virgen,
no necesariamente tiene que ser de 4, de 6, de 14, ¿no? Puede ser ahí hasta de 70. Entonces, mientras más alto, mucho más tienes en ppm, ¿no? Entonces, pero no se considera, no sé, mi consulta iba que no se consideraba el 10. Eso no sé por qué, ¿no? Eso no Ah, será mi... claro, William, correcto. Mira, lo que pasa es que la norma ISO 4406, cuando tú quieres reportar nivel de limpieza bajo esa norma, tú tienes que reportar partículas mayores a 4, mayores a 6 y mayores a 14. Ujú, Obviamente el equipo te va a lanzar toda la cantidad de partículas por mililitro, ¿no? De diferentes sí, tamaños, ¿no? Como tú indicas, ¿no? Hasta así es, 70. Y, afirma. exacto. Y tú le puedes reportar también al cliente, ¿no? Lo que te solicita, ¿no? Le puedes Ujú. dar mayores datos, pero la Ah, norma, la ISO 4446, si tú vas a reportar bajo esa norma y indicarlo en tu reporte, solamente tienes que reportar los tres nomás, los tres primeros nomás, así es. correcto. Sí. Ahora, Eh, ya. con respecto a lo que indicas de que tú haces una mezcla, ¿no? Y luego Ujú. utilizas un solvente y luego lo metes al, a Al mismo calentar. frasco, ¿no? Tú, por ejemplo, lo pesas 35 gramos de aceite nuevo, virgen, y luego pesas 35 gramos de barsol filtrado. Puede ser también, creo que de una Ya, micra, ¿no? claro, lo que Hasta, pasa es que hasta, hasta menos hay. yo te recomendaría que utilices una norma ASTM para el tema propiamente del análisis. Esa es la norma de ACTM 4406 también. Es lo que indica, ese lo ha validado un químico. Ya, ¿estás seguro que es la norma? ¿Qué equipo tienes? ¿Es ASTM 4406, la del control Sí, de partículas? así es. ¿O es ISO 4406? No, es 4406, Ofelia. Ya, y en tu método te dice que tengas que pesar, tengas que diluir. ¿Estás siguiendo tú el método de análisis que te indica el método, ese Bueno, método ASTM? nosotros, yo he realizado ese tipo de trabajos, lo que es, vamos a decir, las instrucciones de un químico, ¿no? Que ha implementado esas cosas, que lo ha revisado y Yo se ha creería para procedido, ¿no? Por no, eso preguntaba si está bien o no. claro, yo No, creo, nada más era yo lo una único que te consulta puntual, nada recomendaría más, ¿no? para no alargar esto, o sea, lo único que te recomendaría es de que tú Claro, te bases en seguir al pie de la letra lo que te dice tu norma, la norma, ¿no? ASTM. Si tú claro, estás eso es lo siguiendo correcto una, que debería hacer. síguelo, Ujú. síguelo al pie de la letra. Ajá, gracias. Ya. Eh, buenas Gracias. noches. Sí, Sí, en un aporte también con respecto a la forma, al final, la realidad es que se debe de identificar la cantidad de partículas real que existen en el aceite usado, ya sea con lectura directa o con dilución. El resultado debe ser el mismo, porque si no, estamos hablando de, o sea, de una irrealidad, o sea, de hacer pruebas sin tener la precisión de que estamos leyendo lo que realmente tiene la muestra, ¿no? Para tomar una decisión. Al final, estas pruebas nos tienen que conducir a un dato que nos permita analizarlo y finalmente tomar una decisión de ingeniería de mantenimiento en activos, ¿no? Es como, está la técnica, por ejemplo, del plasma, que con un factor de dilución, pero también está la técnica de la chispa, que es lectura directa. Sea una o sea la otra, al final las ppm que se detectan de los metales debe ser el mismo. Debe de leer lo que realmente existe, bueno, dependiendo también. El plasma tiene un rango de lectura en tamaño de partículas. Yo recuerdo en los 90, cuando llevaba mis estudios, bueno, que un plasma tenía una lectura de 5 o 6 micras y la lectura directa con chispa, bueno, le da una mayor capacidad de 7, 8 micras, era más potente, tenía mayor lectura, pero no era tan, para aceites usados, no era tan, el error no era tan perceptible, ¿no? Pero obviamente los dos tienen que darte la misma realidad sobre la muestra de aceite de la máquina. Obviamente que al usar un factor de dilución con un solvente es muy delicado, bueno, tratar de después de ahí interpolar, ¿no? Y sacar el valor real sobre la muestra usada
pura, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros, al parecer, los que estamos entendidos en el mantenimiento, en las técnicas de inspección, llámese conteo de partículas, por lo general todos hemos hecho lectura directa con aceite usado, directo sin dilución, y bueno, personalmente también a mí me ha generado, por esto justamente este webinar, un nuevo conocimiento de que ya se puede hacer factor de dilución en aceites y hacerle la práctica de conteo de partículas, ¿no? Para finalmente con ese factor de dilución y un factor de corrección, llevar al verdadero nivel de partículas que tiene el aceite puro, ¿no? O sea, como tal, en la máquina, ¿no? Entonces, ese sí es, al parecer, un poco que a todos nos ha generado un nivel de consultas, ¿no? Y gracias a ustedes por la charla que nos está compartiendo, ¿no? Gracias Edgar, gracias Sofía. Y gracias a todos porque la verdad que, bueno, esta es una buena oportunidad para aprender. Cierto, muy cierto. Sí, y más de ustedes que están dedicados justo al rubro de la presentación de hoy, ¿no? Claro. Ujú. Sí. Eso disculpe, buenas noches. Eso nos sorprendió porque a la final el aceite se trataba directamente. Y ahora como hablan de dilución, oye, ya como que nueva tecnología. Pues, Cierto. nos estamos empapando. Gracias. Si por ahí hay alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta más. Hola, Jan. Ya te saluda Nilton Gutiérrez. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Lo que pasa es que quería aclarar porque hay un tema muy susceptible con el tema del conteo de partículas por la norma ISO 4406. Sí. Y toda la razón con lo que dijo Ofelia. Todo lo que indicaba por Ofelia es correcto. Ahí lo que yo quería acotar o preguntar era el equipo, ¿no? Deberían mencionar, o si tienen el conocimiento, bajo qué normas se analiza en el equipo que ustedes han presentado, y si este equipo se calibra, bajo qué normas. Es importante el tema de la calibración para este análisis de conteo de partículas. Esa es mi consulta, Jan. Bueno, como comentó el ingeniero César hace un momento, este contador tiene poco tiempo, entonces, bueno, nosotros nos comprometemos a brindar la información que ustedes están solicitando. Tenemos sus correos, entonces lo que podemos hacer es darle información, bueno, vamos a consultar a Perkin Elmer y darle información y enviárselo a su correo, ¿no? Para poder también, nosotros también, tener la seguridad de lo que el equipo puede ofrecer. ¿Sí? Porque sí, parece que con este tema del conteo de partículas hay bastante controversia. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta también, si me lo permite, Edgar Gutiérrez, con respecto a las pruebas de análisis infrarrojo. Yo recuerdo en los 90s, cuando trabajaba en Ferreiros, se tenía que hacer la prueba de infrarroja, obviamente con el aceite usado directo, lectura directa del aceite sin dilución al equipo infrarrojo, y se tenía que tener mucho cuidado con el agua que podía tener presente el aceite, porque podía dañar la celda, ¿no? Una celda de bromuro de potasio y se pasaba a través de una lámina de 0.1 micras y por ahí se aplicaba el infrarrojo. Claro. Ahora tengo entendido que también se hace ya un factor de dilución. Esa es mi primera pregunta. Bueno, el factor de dilución. Y segundo, antes teníamos que registrar el aceite nuevo, porque el aceite nuevo tenía su paquete aditivo, tenía todo su espectro, y ese se guardaba en una librería. Y luego ya se confrontaba contra el aceite usado de esa misma especificación con ese grado de viscosidad. Entonces teníamos que tener mucho cuidado en registrar cada aceite nuevo, por ejemplo, de motor, por su marca, por su grado de viscosidad, por su especificación, ¿no? Y lo guardamos en nuestras librerías ese espectro, y luego cuando venían los clientes con su aceite, ya sea Chevron, Texaco, Móvil, Shell, y lo buscábamos en la librería y confrontábamos el espectro nuevo de ese aceite contra el espectro ya usado, y bueno, ahí hacía sus cálculos de espectro y te arrojaba los valores. Hoy por hoy creo que ya Perkin lo hace directamente, ¿no? Sin librería, o sea, hacen la lectura directa del aceite usado. ¿Podrían explicar un poquito ese cambio, por favor? O sea, ¿por qué ahora ya pueden medir de manera directa el espectro y ya no necesitarían del aceite base, o sigue siendo necesario el aceite nuevo
de base en la librería para comparación? Sí, mira, yo te puedo ir comentando un poco y de repente luego el ingeniero César nos puede complementar, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que tú mencionas del cuidado de la humedad en la muestra, bueno, ahora los equipos de Perkin al menos usan una celda que es de selenio de zinc. Entonces, Correcto. estas ventanas no son afectadas por la humedad o el agua que pueda tener la muestra. Entonces ahí no Perfecto. hay ningún problema. ¿Ya? Y luego con respecto a lo que tú mencionas de, bueno, lo que yo escuchaba, ¿no? Que me decían que tenemos que matricular nuestro aceite nuevo. Sí. Bueno, eso va a depender bastante de cómo quieran analizar ustedes, porque el software tiene un método que es un método diferencial, para el cual necesitas tú el aceite nuevo, para poder hacer de alguna manera la diferencia, ¿no? La resta de tu muestra de aceite usado, menos el aceite nuevo que todavía es almacenado en tu librería. Entonces, bueno, había, yo recuerdo el método diferencial mineral, sintético, bueno, que todavía el software lo tiene, pero ahora también tiene un método diferencial que es por la norma STM. También, ahora también tú puedes hacer lo que es el método de tendencia directa, que ahí ya no necesitas tu aceite nuevo. Simplemente lo que hace el software es, bueno, como lo mencionaron en la presentación, ¿no? Es por tendencia, ¿no? O sea, tú tienes un valor base. Vas a leer tu valor base del aceite que va a llegar al laboratorio, entonces eso va a ser tu tendencia y vas a tú tener que evaluar cuándo se hace el cambio. El software tiene métodos de tendencia directa, que es el YOAP, que mencionó Patricia, y también el otro método que también por la norma STM, que es un método de tendencia directa, Direct Trending. Esos métodos ya están definidos por el software. Eso es lo que el software nos da, e incluso en el caso nuestro, para validar que el resultado que da el equipo es el correcto, bueno, el sistema en este caso es el correcto, tenemos un aceite patrón con el que podemos verificar que los valores que nos entregan nos cumplen con lo que dice el certificado de este patrón de aceite usado, que tiene unos 5 parámetros, si mal no recuerdo, para poder validar que el equipo está dando el resultado esperado, ¿no? A ver, bueno, nosotros validamos el sistema usando el método de tendencia directa. No necesitamos el aceite nuevo del patrón, simplemente el aceite ya contaminado con algunos parámetros para poder correr. Correcto. Sí. Sí. Bueno, disculpe, iba a hacer una preguntita. Usted está diciendo que no se necesita el aceite nuevo. No, yo estoy diciendo que depende de cómo ustedes quieran hacer su evaluación. O sea, por eso ahí, si ustedes quieren trabajar haciendo método diferencial, necesitan el aceite nuevo. Claro. Pero también hay el método de tendencia directa que no necesita tener un aceite nuevo. Entonces, eso en realidad, por eso, bueno, al menos yo cuando voy a hacer las instalaciones le pregunto, ¿cómo vas a trabajar? ¿Por tendencia directa o por método diferencial? Eso es algo que cada laboratorio ya decide, ¿no? O sea, nosotros no podemos decirle, tú tienes que analizar por tendencia directa ni por método diferencial. Porque es algo que ustedes tienen que decidir. Sí, disculpe, porque yo le estoy diciendo porque cada aceite tiene su aditivo y ahí dependiendo la marca, cada marca trabaja con su aditivo diferente. Claro. Entonces, por eso es que le estoy ahí. Sí, ajá, claro. Entonces también ahí tienes esa dificultad, ¿no? Que tienes que tener el aceite nuevo de la muestra que te llega, porque, bueno, puede haber por ahí problemas. Tú no sabes también si es que te dicen que este aceite, no sé, es, bueno, por decir una marca, Castrol, y tú vas y buscas tu aceite nuevo de Castrol y de repente luego es otro tipo de aceite y no es, pues, te va a dar un resultado cualquiera, ¿no? Y vas a tener la duda de que si el equipo está mal o no sé, algo por ahí pasó. Sí, señor. Gracias, muchas gracias. Y solo quería añadir eso, es correcto. Antiguamente, por ejemplo, Móvil tenía el Pegasus, entonces cuando le vendíamos los sistemas, le mandaban una clave y le aparecía inmediatamente todos los aceites nuevos ya a la librería cargada, o sea, en el software ya venían los aceites. Igual que digamos, Ferreiros, que le venía SOS, ya le venía toda la lista, ¿no?
Pero bueno, y en ese tiempo, como dice, a los inicios se utilizaba solo el método diferencial. Entonces, hoy en día, pues, ellos mismos han cambiado ya el método al JOAP, por ejemplo, ¿no? En el cual esto fue inventado no inventado, sino fue adoptado por los militares americanos, porque en el tiempo de guerra hay que echarle lo que encuentre, pues, ¿no? Entonces uno no puede decir, no, este solo usa una marca y no le puede echar la otra. En la guerra hay que agarrar de donde venga, ¿no? Entonces, de ahí es que, como esto es tendencia, pues es poco a veces difícil poder fiarse de que el que usa la máquina esté usando siempre el mismo aceite, ¿no? A menos que tú seas proveedor exclusivo, digamos, ¿no? Entonces, por eso la mayoría ha adoptado esta tendencia directa. Eso es lo que está pasando en estos momentos acá, en la realidad que nosotros hemos visto, ¿no? Pronto, como dijo ya claramente, es decisión del cliente cuál método seguir. Y de otro lado también, algo que también les comento, muchas veces nos preguntan, ¿ustedes tienen la tabla para poder decidir? Nosotros no tenemos ninguna tabla para decidir sobre los valores que vayan a tomar. Es un poco curioso, pero alguna vez nos han preguntado eso. Nosotros les podemos dar las tablas para cuándo deben cambiar el aceite o cuándo deben parar. No tenemos esa información. Gracias. Gracias. No sé si por ahí tengan alguna otra pregunta. Acá, Hola, bueno, John. acá hay una pregunta de Andrés, disculpen. Dice, muchos de los contadores se calibran a una determinada velocidad y demás parámetros. ¿Cómo se aborda ese tema en este equipo? Sí. Yo supongo que todo esto se puede configurar en el software Syngist, ¿no? Con la aplicación. Se configura ya. Sí. Bueno, me parece que ya no hay más consultas. Ha estado interesante esta presentación. Bueno, ahí les dejo en el chat el link para la encuesta. Ya. ¿Deseen llenarlo? Sí. Ya, le voy a presentar el video de cómo funciona en simultáneo el plasma óptico con el IC. Ah, sí. Pues me parece que ahorita a esta altura me están viendo ya la presentación del... Me avisan. Sí, sí. Y con esto ya cerramos, o si bueno, son preguntas. Hi, I'm Autumn Mossman, the ICP Associate Product Leader at PerkinElmer. Today I would like to present the LPC 500 Liquid Particle Counter, coupled to the Avio 500 ICP OES oil system for combined wear metals and particle counting for in-service lubricant, fuel, and coolant analysis. Unlike in the past, where particle counting analysis would take from 2 minutes to as much as 20 minutes per sample, this combined solution provides both analysis in a single run at an average of 45 seconds per sample and with less than 1 milliliter of sample. This integrated system is a game changer in laboratory workflow that considerably improves operating costs. As shown here, the LPC 500 Liquid Particle Counter is an accessory with the optical sensor mounted on the autosampler arm linked to the multi-channel pulse analyzer, or MPA, via a push-pull circular connector cable. The MPA is used to convert the volts output by the detector in the sensor to particle counts and sizes. As far as fluidics for the system, we have the Teledyne CTAC Particle Express, which was exclusively designed to be used for particle counting. With a syringe pump instead of a vacuum pump, it provides the right flow rate for particle analysis. Now let's take a look at how we run the system. Once diluted, samples are loaded. Both the Avio 500 ICP OES
and the LPC 500 particle counter are run using Syngistics for ICP software. Once configured, Syngistics should show the liquid particle counter connected icon in the status panel. A tab in the diagnostics window has also been added to provide basic system information to log commands and responses between Syngistics software and the LPC 500 counter. A number of predefined methods have been provided for the combination of ICP and particle counting. These can be accessed by selecting New Method and selecting Copy of Predefined Method, the most often used being the In-Service Oils PC ICP method. Once open, the Sampler Particle Counter tab contains all of the controls for the particle counter, including an option to enable and disable the particle counting analysis from method to method. If enabled, a calibration file for the sensor must be selected for the system to return valid particle count results. This tab is also where the different particle sizes can be selected by choosing one or more of the standard formats. Some fixed sizes appear, but more can be entered by the user in the additional column. Selecting any of the formats provided also dictates what is shown in the results window and what classifications are available for when the results are exported. The user can also have the individual replicates shown in the results window by selecting this option. A dilution factor must also be input for the results to be accurate. With the method saved and a sample information file created, we are ready for analysis. It is important to have all samples using the same method grouped together in the rack, and for the first sample to be placed in the row closest to the auto sampler body. This row of samples in standards positions are singled out for Smart Stir functionality, meaning the auto sampler will first stir, rinse the probe and stir paddle, then return to the sample with the probe to collect the sample for analysis. The sample probe goes to the sample, the syringe draws the sample up the probe and through the cell of the optical sensor. While it is filling the loop for ICP analysis, the particle counting analysis is taking place. Once the particle count analysis is over, the loop is full and the valve switches where the peristaltic pump now feeds the sample in the loop into the ICP sample introduction system. During the ICP analysis, the tubing to the right of the valve is being rinsed out by the syringe to get ready for the next sample. A set of engine oil samples only analyzed for ICP can be run after a set of particle count samples, but the user should be wary of running these samples through the particle counter cell, as these can dirty the cell and cause inaccurate particle counts to be reported for the next batch of particle counting samples. It is better practice to disconnect the lines from the particle counter cell and reconnect them with a clear connector when running dirty samples. Another probe can be used for an easy transition. An audio file can be played at the end of a sequence to indicate when the system can be switched back. When running particle count analysis, the results for each sample will be shown just after the ICP results in the results window. And at the end of the sequence, the results will be exported per the templates in the Auto Export selections. Auto Export has one place for each analysis type, ICP and particle counting templates. For those customers with specific formatting needs, a specialized template can be created in the Data Manager Export Wizard and then selected for Auto Export. Here is an example export provided by the system ready to be uploaded into your LIMS. PerkinElmer's LPC 500 is the smallest automated particle counter available in the lubricant and oils analysis market, uses less than 1 milliliter of lubricant sample, and offers extremely fast sample-to-sample analysis time compared to commonly used platforms in this industry. And when coupled to an Avio 500 ICP OES, this integrated solution provides wear metals and particle count analysis in a single run, optimizing your laboratory's operating costs. For more information, reach out to your local PerkinElmer representative or visit the PerkinElmer website. Bueno, era lo que queríamos compartir.
Sí, pero aquí tengo una pregunta, a ver, sobre justo el contador de partículas. Creo que esa es la última. Donde dice si el contador de partículas puede determinar el nivel de limpieza, el código ISO de los aceites motores. Lo único que hace es contar. Ok, ya, sí. No sé. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí. Sí. Buenas noches, Hola, César. buenas noches a todos. Le habla César Morales. Con respecto al tema de conteo de partículas, si bien es cierto, se ha generado todo un intercambio de conceptos y de teorías, pero si bien es cierto, el conteo de partículas solamente se aplica a aceites hidráulicos, ¿sí? Aquellos que están clasificados, normalmente que trabajan en sistemas hidráulicos, turbinas, compresores, y tienen el grado de clasificación ISO, que va de la clasificación ISO 10, 20, 32, 46, 58 y 68. Tenemos el Newton 68, tenemos el Telex 66, 67, de los amigos de Rexol, tenemos el CATCON 68, de las empresas Lucon, tenemos propiamente el ISO 24 o el ISO 68 de los señores de Móvil, y infinidad de aceites lubricantes. En realidad el tema de lubricantes es un tema muy amplio, pero la pregunta en sí solamente está direccionado a aceites hidráulicos. Y sí, mide solamente partículas por limpieza. Esa es la función. ¿Por qué no se agrega o por qué no se utiliza aceites de motor? Ya lo han dicho, lo han comentado anteriormente todos los colegas, ¿no? Incluyendo científica, el ingeniero César, la señorita Patricia y demás personas que han utilizado, porque tiene presencia de hollín. Por ese motivo, los aceites oscuros que van a la escala y trabajan de 20 grados hasta 100 grados centígrados, por esa particularidad no entran en el código ISO, por el contenido de hollín, por sedimentaciones y, sobre todo, por las partículas inferiores a 110 nanómetros, o propiamente hablando entre 50 y 70 micras. No puede ingresar prácticamente a un equipo de conteo, porque definitivamente el equipo lo daña. Y lo comentó hace un momento también el colega, por ser un compuesto característico oscuro. ¿Sí? Gracias. Espero que les haya servido un poco. Gracias, César. Bueno, César Morales es también ingeniero de servicio, trabaja con nosotros en Científica Andina, o si alguno no lo conoce. Gracias, César. Bueno, estamos viendo ahora en pantalla los webinars que tenemos para la próxima semana, el martes, bueno, el mismo horario de 6:30 a 7:30, creando métodos usando WebinLab. El WebinLab es el software que se utiliza para manejar los espectrofotómetros ultravioleta visible, por si alguno no lo conoce. El día jueves vamos a tener el sexto foro, que es de diversas técnicas de análisis de mercurio y generación de hidruros. ¿Okay? Esto es lo que tendríamos para la siguiente semana. Bueno, como hoy, el link se va a pasar a los correos, a sus correos, y también van a poder verlos en la página de Facebook de Científica Andina. Ahí vamos a colocar el link de Zoom. Bueno, creo que lo estamos colocando unas horas antes de las 6:30. La verdad que no estoy seguro, pero va a estar ahí. Va a estar en la página de Facebook de Científica Andina. Bueno, si no hay más preguntas, yo me despido. Gracias por su atención y, bueno, gracias por hacer tan interesante la charla de hoy. Pátilas, hola. Bueno, gracias a todos y que tengan una feliz noche y cuídense mucho. Gracias por su asistencia. Muchas gracias por los aportes también. Aquí igual dejamos todos los datos y pueden inscribirse a nuestra página de Facebook, en LinkedIn y en todas las redes sociales nos pueden ubicar, e inclusive en nuestros webinars también, ¿no? Ya están en nuestro canal de YouTube, para que lo vuelvan a revisar. Muchas gracias, buenas noches.